Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Panorama Latam. Mi nombre es Horacio Veras, soy periodista de la agencia CMA y en esta oportunidad tengo la presencia de Martín de Nicolò, que es director ejecutivo de Mundo Bursátil. Hola Martín, ¿cómo le va? Hola Horacio, gracias por la invitación. Un saludo grande a toda la audiencia que nos acompaña. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí presente y la primera pregunta que me gustaría hacer es sobre la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. ¿Qué balance podemos tener de su primer mes en el Palacio de Hacienda y qué se puede esperar para los próximos meses? Bueno, yo lo que denomino de alguna manera es el fenómeno Massa, ¿no? Digo esto porque el gobierno venía atravesando una situación bastante compleja en lo económico, sobre todo a partir de la renuncia del ministro Guzmán, la posterior llegada de la ministra Batakis por un periodo bastante breve. Eh, Cosa que profundizó y generó más incertidumbre quizás de lo que el gobierno intentaba paliar, que era traer un poco de normalidad a toda esa situación que se estaba atravesando. Aparece el ministro en escena, el ministro de Economía Massa, se hace de un buen equipo, se arma un buen equipo, con gente de trayectoria. Bueno, le faltaba definir básicamente a su viceministro, que estuvo ahí medio en danza durante un tiempo. Lo define a Rubinstein y consigue básicamente, yo creo que lo más importante a analizar del efecto Massa es que consigue el apoyo fundamentalmente del empresariado argentino, y está consiguiendo el apoyo, lo que se creía improbable, imposible, está consiguiendo el apoyo del sector agropecuario, que es un sector bastante reacio al gobierno, pero bueno, con una medida estratégica que logra convencer, logra persuadir y acercar de alguna manera a todo el sector agropecuario con este dólar soja que le permite poder liquidar al sector a un precio mucho mejorado, o algunos dicen que vendría a ser una especie de compensación de retenciones no cobradas. Insisto, creo que el secreto pasa por ahí, bien rodeado, con el apoyo del empresariado argentino, del grupo de los 7, del sector agropecuario. Políticamente ha encontrado consenso dentro de su espacio. Obviamente no en la oposición, es lógico esto, aunque la oposición no ha salido, digamos, a interponer críticas bastante fuertes con respecto a él, a su condición, a su gestión y demás, y da la sensación de que habría una especie de acuerdo generalizado que le permite al ministro navegar, digamos, en aguas mucho más tranquilas de las que veníamos teniendo hasta la llegada de él. Una gira por Estados Unidos con un balance muy positivo, bien recibido en Estados Unidos por representantes del Tesoro, por representantes del Fondo Monetario Internacional, una muy buena relación del ministro Massa con partidarios tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Yo siempre digo que es el político en la Argentina con mejor relación en el país del norte, y eso por supuesto tiene un plus que le aporta en este caso eh, una confianza adicional y logros o poder conseguir objetivos que quizás otros políticos o economistas o quien hubiese asumido el Ministerio de Economía hoy no tuviesen la posibilidad de conseguirlos. Entonces, yo creo que es este combo de cosas lo que hace que este mes de gestión del ministro Massa sea con balance positivo.
Podríamos decir que estamos en la etapa más de las expectativas que de los hechos concretos en sí. Sí, es una posibilidad. Cosas puntuales, bueno, podemos hablar del dólar soja, podemos hablar del Fondo Monetario Internacional diciéndole o halagándole a su equipo y sus medidas, digamos, este intento de bajar el déficit, la posibilidad de ir de alguna manera unificando todos los tipos de cambio, cosa que, bueno, eso se está consiguiendo a medias, y una serie de medidas que están generando sobre todo confianza y tranquilidad, que es un poco lo que estaba faltando en el escenario económico-político en la Argentina. Así que yo diría que lo que te decía recién Horacio, estamos ante la presencia de el último o la última jugada que puede ejecutar el gobierno con una persona con muchas relaciones, con muchos vínculos y con incipientes medidas que están saliendo dentro de todo bien. Digo dentro de todo porque hay muchos frentes abiertos todavía, es decir, Sergio Massa no es mago, no tiene la capacidad de resolver toda la problemática acumulada durante mucho tiempo, pero sí está enfrentando los problemas, sí tiene el respaldo necesario para ir resolviéndolos, sí tiene los nexos necesarios como para ponerse de acuerdo con determinados sectores que parecían un poco alejados. Entonces todo eso lo hace que se genere confianza, ¿no? Sí, como usted remarca, el primer mes logró bastante consenso Massa, tanto en la política local como también afuera. Pero me gustaría ahora ir por el lado más pragmático. Esta semana se conoció el proyecto de presupuesto 2023 y también están pendientes las metas con el FMI. ¿Usted cree que puedan llegar a ser cumplibles las revisiones y también, bueno, los números del próximo presupuesto? Lo primero que tenemos que aclarar es, yo esto siempre lo sostengo y soy un convencido, que estamos ante un Fondo Monetario Internacional bastante distinto al Fondo Monetario que supimos conocer décadas atrás, donde sus exigencias eran, digamos, a rajatabla, eran, digamos, no modificables, era un FMI mucho más, digamos, rígido y con el cual no se podía negociar. Hoy tenemos un FMI mucho más genuflexo, un FMI mucho más accesible, un FMI con el que se puede uno sentar y plantear cuáles son las necesidades, y esas metas que hoy parecen inalcanzables, y digamos, si vamos a la frialdad de los números, yo te podría decir, son alcanzables, y yo si lo analizamos en frío te diría que no, pero yo confío en que el Fondo Monetario Internacional va a generar las condiciones, sobre todo por esto que te contaba al comienzo, de las relaciones que tiene Sergio Massa en Estados Unidos, que es un poco quien define las políticas del Fondo Monetario Internacional, va a ir acomodando sus políticas a las necesidades políticas y económicas de la Argentina. Entonces, quizás los plazos se puedan extender, quizás haya alguna refinanciación de la deuda, quizás haya beneficios adicionales, quizás haya préstamos adicionales para poder cubrir intereses, como está sucediendo de alguna manera. Entonces, esas metas que parecen inalcanzables, yo creo que pueden volverse de alguna manera cumplibles en la medida que este Fondo Monetario distinto que hoy contemplamos nos dé una mano en ese sentido, ¿no? Así que creo que podemos ir cumpliéndolo con
obviamente hay que hacer bien los deberes, ¿no? Hay que hacer bien las cosas. El Fondo Monetario tiene ciertas exigencias. Hay exigencias que son ineludibles, pero también tiene más flexibilidad a la hora de la negociación. Es decir, si para hablar un poco en criollo y ser lo más pragmático posible, es decir, si hoy no me podés pagar o me podés pagar menos de lo que tenías o de lo que estaba acordado que me pagues, y bueno, vemos a ver cómo me pagás la diferencia, vemos cómo te lo refinancio, vemos cómo, es decir, nos encontramos ante un fondo monetario de esas características, ¿no? Mucho más alineado a las necesidades y a las posibilidades de pago que hoy tiene la Argentina, ¿no? Ellos, no te olvides que le conviene que nosotros paguemos, es decir, un escenario de incumplimiento es un escenario peor para todos, es un escenario peor para ellos, es un escenario peor para nosotros. Entonces, ante los vencimientos, yo creo que el Fondo Monetario va a decir, bueno, a ver, ¿cuánto nos deben? ¿Cuánto nos tienen que pagar? Bueno, ¿cuánto pueden pagar? Podemos pagar, nos deben 100, podemos pagar 70. Bueno, los 30 los refinanciamos o nosotros acercamos algún crédito que puedan utilizarlo para poder cumplir con esa meta pactada. Este es el escenario que yo creo que hoy tenemos ante el Fondo Monetario Internacional. Ahí está. Muy bien, y me gustaría sumar ahora una pregunta sobre el mercado cambiario. Hay disputas entre distintos sectores industriales del país que piden unificar el tipo de cambio y otros que prefieren un tipo de cambio más diferencial, que pueda beneficiar a las economías regionales, por ejemplo. Y también hay rumores muy fuertes de una posible devaluación en los últimos meses del año. ¿Cuál crees que es el mejor escenario posible para no perjudicar a las reservas del Banco Central en este contexto? El mejor escenario posible es un tipo de cambio unificado lo más bajo posible, digamos. Esa sería la receta ideal. Hoy tenemos infinidad de tipos de cambio. Tenemos el tipo de cambio oficial, tenemos el tipo de cambio bolsa o MEP, tenemos el tipo de cambio con todo con liquidación, anexamos el dólar que se llama soja, la industria pujando para crear un tipo de cambio específico para que pueda beneficiarse la industria también. Todos los sectores de la economía queriendo obviamente tener un tipo de cambio que favorezca a cada uno, ¿no? El campo con el suyo, la industria con el suyo, el gobierno con el suyo, el mercado con el suyo. Lo ideal sería unificar todos esos tipos de cambio en un tipo de cambio que sea lo suficientemente competitivo, pero que no haya, digamos, tanta brecha entre unos y otros. Hoy el principal problema yo creo que está entre el tipo de cambio oficial y todos los demás tipos de cambio. Bueno, hoy tenemos básicamente subiendo los tipos de cambio bursátiles, tenemos una fuerte suba tanto del MEP como el contado con liquidación. Hay algunos rumores que dicen que todo lo que es turismo se canalizaría a través del dólar mercado, que es ese dólar que se utiliza para poder, digamos, acceder a dólares a través de los bonos. Se puede operar tanto con bonos al 30 como con GD30. Digamos, es una metodología que permite acceder a dólares sin la necesidad de tener que sacárselos al central. Hoy vemos una suba en esos tipos de cambio, pero insisto, digamos, lo ideal sería que para tranquilidad de todos los sectores, tanto de la industria como del agro, como de los argentinos, porque acá estamos hablando de la economía de todos los argentinos, que quizás sea lo más importante de todo, ¿no? Yo creo que sería bueno un tipo de cambio lo más unificado posible con tendencia a la baja, ¿no? En el orden de los 2,80 o 2,90, que es lo que estamos visualizando hoy. Obviamente para eso hay que ir a una devaluación del tipo de cambio oficial que pueda equipararse con todos los demás dólares que están dando vuelta, ¿no? Sí, muy bien. Y la última pregunta que te quiero hacer ahora tiene que ver con la última suba de tasas del Banco Central, que ya está rondando los 75%. Me gustaría saber
¿cuál sería el impacto que va a tener esta medida en la industria? Esta medida es algo muy solicitado por el FMI, pero quisiera saber el impacto positivo y negativo que tiene en la economía local. Bueno, lo positivo de esta suba de tasas, o la pretensión de esta suba de tasas, es que los argentinos que tienen algún sobrante en pesos puedan ahorrar en esa moneda, ¿no? Es decir, que esa tasa sea lo suficientemente tentadora como para decir, en vez de ir al dólar, voy a ir a los pesos a través de plazo fijo. Entonces, creo que lo que está queriendo el gobierno es tratar de neutralizar o esterilizar los pesos que hay en el mercado para que se coloquen a plazo fijo o en tasa, con una tasa lo suficientemente atractiva, yo te diría muy atractiva, ¿no? Hoy hablamos de 75%, es una tasa muy, muy alta. Obviamente en un mercado donde hay muchos pesos, y esos pesos, si no van a colocación, si no van a tasa, si no van a plazo fijo, van a ir o a inflación o van a ir a dólar. Entonces, el intento del gobierno básicamente es ese, tratar de neutralizar la posibilidad de que el tipo de cambio se recaliente y bueno, eso genere obviamente, como genera siempre, una expectativa inflacionaria que termina repercutiendo en el bolsillo básicamente de los argentinos, ¿no? Con una inflación creciente. Así que el balance más o menos es ese. La industria, bueno, ya sabemos que está bastante limitada con el tema de insumos. El Banco Central no quiere que se le sigan escapando reservas de sus arcas y por lo tanto no está habilitando esos dólares para la industria, sobre todo para insumos básicos que permiten generar esa capacidad productiva que tiene la industria. Y esto obviamente está teniendo consecuencias a nivel productivo. Así que bueno, digamos, el lado positivo es lo que te contaba, el lado positivo es lo que te contaba antes. El lado negativo es lo que te estoy diciendo ahora, digamos, una industria con menos capacidad de producción, con menos dólares para traer insumos. No nos olvidemos que acá producción local no hay demasiado, dependemos bastante de insumos de afuera para producir. Y bueno, estas limitaciones al dólar traen a consecuencia también un parate en la industria que lógicamente eso se va reflejando, ¿no? Bueno, muy bien, Martín. Muchísimas gracias por tus didácticas explicaciones. Esperamos contar con vos en las próximas emisiones. Vamos a ver qué depara el fin de año en la economía argentina y esperamos contar con vos con otras explicaciones de la economía local y tal vez también internacional. Muchas gracias, Martín. Con todo gusto, muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente saludos a la gran audiencia y a disposición, como siempre, para tratar de poder llegar a toda la gente y básicamente para que la gente pueda entender un poquitito más de economía, de mercados y todo esto que a veces le suena tan lejano, ¿no? Sí, sí, estoy seguro que se entendió de manera muy perfecta. Muchas gracias, Martín. Bueno, excelente fin de semana. Gracias. Hasta luego.